Si no entendemos la variable o los elementos culturales de la corrupción, va a ser muy difícil que encontremos maneras de realmente reducir el problema que genera el hecho de que la corrupción es sistémica y generalizada, expresó David Arellano Gaul, doctor en Administración Pública, en el capítulo 14 de la serie Pensando en, con el tema corrupción. Veamos. Se ha hablado durante los últimos meses en México si la corrupción es un fenómeno cultural o no lo es, y el debate ha sido muy interesante. Desde mi punto de vista, habría que diferenciar que cuando uno habla de la corrupción en México, primero que nada está hablando de una corrupción sistémica, una corrupción generalizada, que es un grave problema que tendremos que resolver. Segundo, si no entendemos la variable o los elementos culturales de la corrupción, va a ser muy difícil que encontremos manera de realmente reducir el problema que genera el hecho de que la corrupción es sistémica y generalizada. Cuando hablamos de corrupción y de cultura, no nos estamos necesariamente refiriendo a la cultura ancestral mexicana o al ADN de la cultura mexicana. En realidad nos estamos refiriendo a los símbolos, a los patrones, a las normas informales que la gente en México hemos construido durante muchos años y que está relacionada con la corrupción indudablemente. En concreto me refiero a las palancas. Las palancas son un mecanismo generalizado en el país. Todo el mundo sabemos en México que muchas cosas se resuelven si tienes los contactos correctos, si conoces a las personas adecuadas. Las palancas son un mecanismo muy poderoso de resolución de problemas, ya que hoy por ti, mañana por mí, es un mecanismo de reciprocidad. La palanca se reproduce socialmente, tiene un lenguaje general, es decir, hay una serie de elementos incluso éticos, incluso de etiqueta. Debes de pedir la palanca de cierta forma, nunca tienes que hacer explícito que estás pidiendo un favor a cambio de otro. Es decir, hay una interacción social que se ha hecho generalizada, que se ha hecho común, y creo yo que esa es la base cultural para comenzar a estudiar la corrupción desde un punto de vista más amplio, ¿no? De la corrupción no solamente es un asunto de leyes o de castigos.